Buenos días, somos el grupo 9, vamos a presentar la osteogénesis imperfecta y el grupo está conformado por Andrea Flores, Amira Ajic, Francesco Druet, Adrián Sánchez y Jonathan Martínez. En torno a la incidencia de la osteogénesis imperfecta va a ser dada por una baja incidencia, prácticamente de 1 cada 15.000 a 1 cada 20.000 recién nacidos, donde va a pertenecer al grupo de las enfermedades raras y no comunes. Va a ser afectado por igual de ambos sexos, razas y grupos étnicos. Segundo, alrededor de 0,008% alrededor de la población mundial se verá afectado por esa enfermedad hoy en el mundo actual. Tercero, hoy en día va a equivaler a 0,5 millones de personas con osteogénesis imperfecta en este mundo. Cuarto y último, el síndrome de la osteogénesis imperfecta va a ser caracterizado por una baja masa ósea, fragilidad ósea y amplia. Eso va a ser sus síntomas más comunes, previamente mencionados. La osteogénesis imperfecta es una afección que se presenta al nacer, es decir, que es heredada. Esta enfermedad ocasiona huesos extremadamente frágiles, es decir, que las personas que la padecen tienen huesos débiles y son más propensas a sufrir fracturas. Las personas con osteogénesis imperfecta con frecuencia tienen estatura por debajo del promedio, es decir, que tienen una estatura baja. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad varía enormemente. Los síntomas clásicos incluyen tinte azul en la parte blanca de los ojos, es decir, la esclerótica azul, fracturas óseas múltiples, pérdida temprana de la audición, es decir, la sordera. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ciertas personas tienen articulaciones flexibles, hipermovilidad y pies planos. Algunos tipos de osteogénesis imperfecta también llevan el desarrollo deficiente de los dientes. Los síntomas de las formas más graves de esta enfermedad pueden incluir brazos y piernas arqueadas, cifosis y escoliosis. La osteogénesis imperfecta, también llamada huesos de cristal, es la formación imperfecta de los huesos producidas por la mutación de un gen encargado de producir una proteína esencial, el colágeno tipo 1, que es la que ayuda a la rigidez en los huesos. Esta es una herencia genética dominante, es decir, que el paciente tiene un 50% de probabilidades de transmitirle el gen y la enfermedad a sus hijos. Otras veces, la osteogénesis imperfecta no es heredada, sino que es ocasionada por una mutación. Esta mutación recibe el nombre de mosaicismo, el cual es una alteración genética en la que un individuo, el cual tiene 2 o más líneas celulares o con diferente genotipo, originadas a partir del mismo cigoto, causa la mutación. Para poderles explicar este fenómeno, se suele recurrir al ejemplo de las mujeres, dado que al tener uno de sus cromosomas X inactivados, pueden ser consideradas como mosaicos. Este fenómeno de inactivación ocurre en la embriogénesis temprana, alrededor del 10º día de desarrollo, y a partir de ese momento, todas las células heredan el patrón X cromosoma inactivado. El mosaicismo puede ocurrir en cualquier tipo de osteogénesis imperfecta, pero hasta ahora solo ha sido documentada para los tipos más severos de la enfermedad, es decir, el tipo 2, y su frecuencia ha sido estimada experimentalmente entre el 5 al 7% de los pacientes. Como ya fue nombrado anteriormente, la osteogénesis imperfecta es ocasionada por un fallo en uno de los 2 genes que codifica el colágeno 1. Puede ser el COL1A1 que se ubica en el brazo largo del cromosoma 17 o el COL1A2 que se ubica en el brazo largo del cromosoma 7. Se han llegado a identificar más de 400 mutaciones para el gen COL1A1 y más de 300 para el gen COL1A2. El gen CRTAP, situado en el brazo corto del cromosoma 3, el cual codifica la proteína asociada al cartílago, quien desempeña un papel importante en el desarrollo óseo normal. Esta proteína está relacionada con otras 2 proteínas, leprecan y ciclofilina B. Estos son parte de un complejo que ayuda a procesar ciertas formas de colágeno. Se han identificado al menos 5 mutaciones en el gen CRTAP, que son responsables de un raro tipo de osteogénesis imperfectas, como la de tipo 7. Las mutaciones en este gen evitan o reducen la producción de la proteína asociada al cartílago. Sin esta proteína en los huesos y otros tejidos conectivos, esto da lugar a una forma muy grave de la enfermedad. El gen LEPR1, situado en el brazo corto del cromosoma 1, codifica la enzima leprecan o prolil 3 hidroxilasa 1, en la cual actúa con 2 proteínas, la proteína asociada al cartílago y la ciclofilina B.
como un parte de complejo que ayuda al proceso para el plegado normal y el ensamble de colágeno. Se han identificado al menos 4 mutaciones en el gen LEPR1, que son causantes de osteogénesis imperfecta tipo 8. Estas mutaciones impiden que las células produzcan cualquier LEPRCAN funcional. Sin esta enzima, las moléculas de colágeno alteradas se pliegan de una manera incorrecta y estos defectos de colágeno debilitan los tejidos conectivos, resultando en un extremadamente crecimiento lento. Huesos frágiles y delgados que pueden fracturarse antes del nacimiento. A continuación podemos ver un cuadro del tipo de osteogénesis que han sido estudiadas genéticamente. La de tipo 1 se produce su mutación en el COL1A1. La severidad de esta es leve y tiene fracturas pocas a múltiples y la herencia que esta presenta es autosómica dominante. En el tipo 2, la mutación se puede presentar en el COL1A1 o en el COL1A2. Esta severidad es letal, las fracturas son múltiples y su herencia es autosómica dominante también. En el tipo 3, de igual manera, se puede presentar en el COL1A1 o COL1A2. Esta es grave y las fracturas que puede provocar son incluso hasta costales. Esta igual es autosómica dominante. En el tipo 4, igual es autosómica dominante, se puede producir de misma manera en el COL1 o A2. Esta severidad es media y las fracturas que produce son múltiples. En el tipo 5, esta se desconoce la mutación que se asocia. Esta severidad es moderada y las fracturas siguen siendo aún así múltiples. Esta tiene una herencia autosómica dominante. En el tipo 6 se desconoce la mutación, se desconoce la herencia. La severidad de esta es media y sus fracturas son múltiples. El síndrome de osteogénesis imperfecta es caracterizado por la baja masa ósea, fragilidad ósea y amplio espectro en cuanto a su gravedad clínica, desde pacientes con huesos casi rectos y pocas fracturas hasta pacientes con múltiples fracturas. Como existe una amplia variabilidad clínica, se clasifican a los pacientes en leves, moderados y graves. Este síndrome es producido por un desorden heterogéneo del tejido conectivo, con un carácter hereditario que afecta la producción del colágeno, procolágeno A1 codificado por el gen COL1A1 y el procolágeno A2 codificado por el gen COL1A2 en una triple hélice. El 90% de los casos se origina por mutaciones heterocigotas, autosómicas dominantes o de novo, en uno de los genes que codifica las cadenas péptidas del procolágeno. Las anomalías encontradas en OI-AD son mutaciones puntuales que afectan al residuo de glicina, produciendo alteraciones en la estructura o en la cantidad de colágeno tipo 1, con un fenotipo esquelético y clínico que va desde subclínico a letal, dependiendo de la cadena que se ve afectada. Los restantes casos de OI correspondientes al 10% son autosómicos recesivos y se caracterizan por una elevada heterogeneidad genética. La clasificación de Sillens de este síndrome se divide en 4 tipos, en base a criterios clínicos, radiográficos y genéticos, siendo el grupo 4 el que presenta mayor diversidad clínica. Sin embargo, los pacientes no siempre encajan en un mismo grupo determinado de Sillens, ya que presentan cambios en histología ósea, pero son clínicamente similares. También presentan cambios en la organización del tejido óseo, lo que se llevó a una definición de 2 tipos nuevos de OI, que serían el quinto y el sexto. Primero voy a explicar los tipos de OI con herencia autosómica dominante, que son del 1 al 5. Tipo 1. Las fracturas con frecuencia aparecen al inicio de la deambulación y disminución después de la pubertad. Tipo 2. Es letal en el periodo neonatal. Los lactantes afectados tienen huesos largos incurvados y cortos con múltiples fracturas. Las escleras son azules o grisáceas, tienen un cráneo grande y débil. Las radiografías muestran huesos largos, no bien tubulados, y la causa más frecuente de muerte son fallos respiratorios asociados a un tórax pequeño con fracturas costales, neumonías o quizás alteraciones pulmonares a causa de las anomalías relacionadas con el colágeno. La subclasificación del tipo 2 son 2A, costillas anchas con múltiples fracturas rosáceo-costal continuo y afectación grave del desarrollo del fémur. 2B, costillas normales o adelgazadas con algunas fracturas rosáceo-costal discontinuo y un escaso desarrollo del fémur. Y por último, 2C, diversos espesores de las costillas rosáceo-costal discontinuo, escápulas e isquion malformados y rotación de huesos largos.
Tipo 3. Progresivamente deformante. Es la forma no letal más grave. Los afectados pueden tener hasta cientos de fracturas. La mayoría tienen facies triangular con frente abombada, escleras azules o grisáceas, dentinogénesis imperfecta, compresiones vertebrales y escoliosis. Tipo 4. Afectación de moderada a grave y un espectro clínico que se solapa con las formas 1 y 3. Tipo 5. Presentan como característica clínica que forman callos hipertróficos. A continuación, siguen los tipos de OI con herencia recesiva, del 6 al 11. Tipo 6. Mutaciones en el gen SERPINF1. Clínicamente se parecen a otras formas de OI, moderada severa, sin embargo, presentan hallazgos distintos en histología ósea, como un peculiar trastorno de capas óseas y abundantes ostoides no mineralizados. Tipo 7. Se presenta con fenotipo moderado a letal, déficit de crecimiento, rizomielina, escleras blancas, severa osteoporosis, fracturas neonatales, huesos largos anchos y poco tubulados. Tipo 8. Presenta una enfermedad grave y en ocasiones mortal, con escleras blancas, rizomielina y una disminución de la tubulación de los huesos largos. Aquellos que llegan a la infancia tienen una densidad mineral ósea muy baja, así como un déficit grave de crecimiento y metafasis en la forma de bulbo. Tipo 9. Se parecen a los tipos 7 y 8, pero no tienen rizomielina. Se debe a mutaciones en PPIB que producen un codón de parada prematuro o una alteración de la proteína. Tipo 10. Describe un fenotipo grave, escleras azules y dentinogénesis imperfecta, presencia de bullas en la piel, estenosis de píloro y litiasis renal que requiere nefrectomía. Finalmente, tipo 11. El gen FKBP10. El espectro fenotípico de las mutaciones se solapan con el síndrome de Burke tipo 1. Niños con contracturas simétricas de rodillas, tobillos y pies, presencias de huesos bormianos y fracturas secundarias y traumáticas mínimas. Ok, ahora tenemos a los otros aspectos. En primer lugar tenemos a la heterogeneidad alélica o de locus. Gracias a la presencia de múltiples genes, incluidos aquellos que no son colágeno, la osteogénesis imperfecta presenta múltiples tipos de variaciones, ya que no siempre los pacientes que presenten dicha anomalía coinciden con las manifestaciones clínicas. Ahora tenemos a la expresividad variable. La osteogénesis imperfecta tiende a presentar distintas manifestaciones clínicas. En otras palabras, no todas las personas que lo padecen van a desarrollar los mismos síntomas o características. Esto sin incluir que si un familiar directo presenta ciertas características y tiene descendencia, no es seguro que el descendiente presente las mismas patologías ni tampoco su nivel de agravio. Más bien puede ser todo lo contrario y puede que no desarrolle el mismo nivel que el antepasado. A continuación tenemos el nivel de penetrancia de la osteogénesis imperfecta. Su nivel de penetrancia es del 100%, es decir, que si una persona presenta el gen, obligatoriamente va a desarrollar dicha enfermedad. También esta enfermedad tiene el 50% de probabilidad de transmitirse, ya que si uno de los dos padres está infectado con el gen, habrá dicha posibilidad de que uno de sus descendientes la herede. Ahora es el turno de la anticipación genética. Esta afección tiende a variar según sea el individuo, así como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, ya que no siempre se manifiestan los mismos síntomas, pudiendo no ser o no tener alguna relación con algún antecedente familiar, dado que cada individuo las desarrollará de distinta manera. Siguiendo con el video, ahora nos toca hablar sobre la impronta genética. La osteogénesis imperfecta no dependerá del sexo. En otras palabras, podemos decir que dicha enfermedad no se verá afectada por los genes heredados del padre o de la madre. A continuación tenemos al pleiotropismo. Se estima que alrededor del 90% de los casos de osteogénesis imperfecta se dan por mutaciones autosómicas dominantes en los genes COL1A1 o COL1A2, en los cromosomas 7 y 17 respectivamente. Ya para finalizar, tenemos a la disomia uniparental.
La osteogénesis imperfecta no dependerá ni depende de una duplicación. Buenos días. El caso problema que presentaré para este árbol genealógico es el siguiente. Una pareja acudió a una consulta de genética clínica con su hijo varón de 3 años de edad por presentar historia de múltiples fracturas desde su nacimiento. Los antecedentes patológicos familiares que se han encontrado es que el padre del propósito, o sea, el papá del niño, y la tía paterna han padecido múltiples fracturas en su infancia, las mismas que no han tenido diagnóstico alguno. Además, el primo paterno de 2 años de edad tiene osteogénesis imperfecta. Es por ello que en el gráfico, nos orientamos en el gráfico, ¿verdad? Y podemos observar en el gráfico que todo está normal, a excepción de los individuos que tienen antecedentes de fracturas múltiples, que es la tía, que está a la izquierda, y el padre del niño. Podemos notar una singularidad en el caso del padre del niño de 3 años, que tienen un niño totalmente sano, el niño con osteogénesis imperfecta, pero ellos han tenido un aborto, lo cual posteriormente lo explicaré y daré a conocer las sesiones que han tenido que realizarse para poder llevar a cabo a esta conclusión de acá. Entonces, vamos a ello. Las sesiones que se han tenido que realizar para poder llevar a cabo el árbol genealógico han sido 4. En la primera sesión se trató de recoger la historia natural de la enfermedad, además de realizar un examen físico y confeccionar el árbol genealógico. Además de esto, se indicó los exámenes complementarios correspondientes, así como el estudio molecular del mismo. En la segunda sesión, para poder realizar este árbol genealógico, se analizaron los resultados de los exámenes complementarios de estudio molecular y el significado del mismo. También se comunicó la confirmación diagnóstica de la osteogénesis imperfecta tipo 1 en el niño. Es por ello que se debe ofrecer un apoyo psicológico de forma inmediata para él. Además, se estableció una comunicación empática, la misma que permitirá la valoración del estado psicológico de la pareja y a su vez se constituirá un recurso de apoyo psicológico para los mismos. O sea, no solamente el niño tendrá que tener un apoyo psicológico, la pareja del niño o los padres del niño también tendrán que tener un apoyo psicológico para poder sobrellevar con esta enfermedad que padece su hijo. Ahora se iniciará, en esta segunda sesión mismo, se iniciará el árbol genético orientado fundamentalmente a explicar las diferentes características clínicas de la enfermedad, tales como el pronóstico y el tratamiento, así como el seguimiento de la función de utilizarlo como un recurso psicológico de apoyo para la familia. En la tercera sesión se profundizará acerca de la enfermedad en cuanto a su etiología, herencia y los riesgos de recurrencia para otros embarazos. He aquí lo que les mencioné anteriormente. La pareja que tuvo 2 niños, uno sano y el otro con osteogénesis imperfecta, y un aborto. Es por ello que ellos tendrán riesgos de abortos y tales situaciones. Es por ello que en esta tercera sesión se le brinda a la pareja diferentes opciones reproductivas para ellos en caso de querer tener algún hijo más. Además, en esta tercera sesión se brindan elementos sobre el manejo para la educación y el desarrollo del niño, debido a que no va a ser como la de un niño normal, tendrá que tener ciertas restricciones y deberá tener más cuidado de lo normal. Además,
como para finalizar este tercer punto o esta tercera sesión, se entregará el árbol genealógico escrito por la pareja, el mismo que permitirá la retroalimentación de la información oral recibida. En la cuarta sesión y la última sesión para poder finalizar con este árbol genealógico, a la pareja se le aclaran sus dudas y se responden sus preguntas sobre la información oral y escrita que se le ha ofrecido. Además, se les recomienda mostrar el árbol genealógico a sus familiares, debido a que no están exentos de los riesgos en vista de que esta es una enfermedad que se puede heredar. Entonces, se les debería decir y tenerlos en cuenta para que tengan más cuidado con ellos y con sus niños. Y finalmente, se evaluará el impacto psicológico ante el conocimiento del diagnóstico y se valorará el nivel de comprensión de la información recibida. Y estos son todos los pasos y todas las sesiones que se han tenido que llevar para poder guiar a la pareja tanto de forma psicológica e instruirle de cómo deben cuidar a su niño. Debido a que, como lo mencioné anteriormente, ellos deberán tener una atención especial. Y de ser el caso, como lo dije, de querer tener hijos en el futuro o querer agrandar su familia, deberán tener mucho cuidado porque ellos tienen un alto riesgo, de poder abortar, como ya lo hicieron en una vez. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Como por último subtema vamos a revisar lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Como en primer lugar vamos a encontrar la rehabilitación y terapia física, donde es importante maximizar la función motora, como los miembros inferiores, que van a ser eficaces para aquellos que poseen osteogénesis imperfecta tipo 1. Este tratamiento sirve para mayor fuerza muscular y mejorar la capacidad de las articulaciones. Segundo, la cirugía ortopédica. Esto va a ser un tratamiento a largo plazo. Como ejemplo vamos a encontrar la cirugía osteotomía de huesos largos con colocación de clavos intramusculares. Estos van a ayudar efectivamente a corregir la deformidad ósea que impide las funciones musculares. Además sirve para la deambulación a los pacientes. Tercero, vamos a encontrar los tratamientos farmacológicos, que estos van a reducir la actividad osteoclastia y poder beneficiar la formación de la fuerza ósea, que va a emplear fármacos como bisfosfanatos, que van a ser fármacos antirresortivos. Estos prácticamente van a incluir y van a aumentar el número de trabéculas y el engrosamiento cortical, haciéndolos que ayuden. Inhibidores del RANK, que vamos a encontrar los de Sumap Prolia, que van a ser anticuerpos monoclonal. Estos van a unir prácticamente un impedimento a la activación del receptor RANK presente en la superficie de los osteoclastos y otras células inmunitarias. Esto va a llevar a la unión e inhibición de la formación en función de la superficie osteoclastia, para lo que va a llevar como finalmente la disminución de la resorción ósea en el hueso cortical y trabecular. Por último, como tratamientos posibles futuros, vamos a encontrar como los inhibidores de CAT o CATK. Gracias.